Hi everyone and welcome to a new unit. Today we're going to start working with gerunds and infinitives. Throughout this video lesson, you'll understand in depth the distinctions and similarities at the same time between gerunds and infinitives. Even though at the beginning this will blow your mind, there is a thumb rule, and the thumb rule is that you must follow your intuition. Let me test this hypothesis. Let me repeat it again. Trust, follow your intuition, make a guess and include what sounds more natural. Even though you're going to watch this video to understand clearly what gerunds and infinitives are, above all, what you're basically doing is making guesses, okay? Trying to select what sounds more natural. A fin de cuentas, lo que vais a estar haciendo es prácticamente seleccionar lo que mejor os suene, lo que más pegue y demás. Entonces, vamos a probar esto, vamos a ver que esto es cierto. In this case, without explaining anything, you can see how after enjoy, I know that there is a verb with ing. Messi enjoys working with animals. Why? Just because, porque sí, porque suena mejor, porque lo tengo interiorizado. Entonces sé que después de enjoy voy a meter un verbo con ing, lo que a continuación veremos que va a ser un gerundio. Something similar happens with the sentence just below. Rosalia always tries to avoid seeing Roy whenever she can. So after avoid, I'm going to insert a verb with ing. Okay, in this case seeing, or it could be whatever the verb. Yet, with Plex's example, after the capybara incident, Plex deserved to be severely punished. After deserved, I need to understand, to learn, or it's something that I have already interiorized, that it's followed by to plus the infinitive. Vamos a ver que eso es simplemente pues el infinitivo. And finally, Marta Díaz decided to invite a lot of people to her party all day, knowing jumped for her birthday. This is what you can see as well. After decided, we have to plus the infinitive. Esto vamos a ver que hay listas para venderse todo esto, pero al final es la práctica lo que nos va a dar pues la clave para saber utilizarlo y entender cuándo utilizar gerundio y cuándo utilizar infinitivo. Anyways, I'm going to explain this in detail. When to use gerunds and when to use infinitives? Great question. You must have noticed in the examples I presented before that there are two possibilities in two-verb combination. Os habéis dado cuenta de que anteriormente las oraciones que yo estoy introduciendo eran oraciones subordinadas, oraciones compuestas, complejas, ¿vale? Donde tengo una combinación de dos verbos, que además van seguiditos, van de la mano, ¿vale? You can also see this same two-verb combination in the examples that I provided below. I enjoy playing tennis and I want to play tennis. Yet, this is easier in Spanish, okay? At least easier than it is in English. Because in Spanish, if I translate these two sentences, I'll translate them in the same way. Yo diría, yo disfruto jugar al tenis como un infinitivo y yo quiero jugar al tenis como un infinitivo. Sin embargo, en inglés esto es mucho más complejo. And when I have this two-verb combination, cuando tengo esta combinación de dos verbos, hay dos posibilidades. Y una sería introducir el gerundio, that means the verb with ing, and the other possibility is using the infinitive, that is basically adding to at the beginning and then adding the verb as such, the verb form of the verb, ¿vale? La forma desnuda, pura del verbo, ¿vale? Con un to. Entonces, tendríamos las dos posibilidades. En español no habría ningún problema, pero en inglés tengo que entender que el verbo que precede, el verbo que va primero, tiene una serie de características internas que obligan al verbo que sigue tener ing o tener un to delante, ¿vale? Esto es una cosa que, como he dicho antes, podemos confiar en nuestra intuición, que en la mayoría de los casos pues va a ser la correcta, o podemos entender todo esto en detalle. Os recomiendo entenderlo y después confiar en vosotros mismos. First of all, we can as well understand that gerunds are basically used as nouns, ¿vale? Es decir, si yo analizase estas oraciones sintácticamente, ese playing actuaría de alguna manera como un sustantivo, porque yo puedo decir, yo disfruto del tenis, por ejemplo, y también sería un sustantivo, ¿vale? Pero sería una construcción nominal de alguna forma. On the other hand, when I use the infinitive, I use it as a verb. Yo quiero
esa cosa, jugar en este caso al tenis, ¿vale? This is just a kind of distinction. Just below in the description of the video, you'll find a PDF with all the information so that you can understand it in detail. That is a summary of the entire presentation. And now, let's keep on explaining. Let's start talking with both constructions in detail. First of all, gerunds. Remember, we have a construction where the verb takes ing. Now, when to use it? In this slide, you can see a summary of the cases, the situations that forced us to use the gerund, okay? First of all, there's a combination of verbs, basically those verbs that you can find in that box, after which I need to include another verb with ing. Después de todos esos verbos que yo tengo metidos en esa tablita, voy a tener que utilizar un verbo con ing. Why? Just because there's no rule here, okay? There are two possibilities. Either you learn them by heart, what I find useless, or you practice quite a lot so that you interiorize its use, ¿vale? Sin embargo, vais a ver que obviamente lo mejor es practicar, pero todo esto sale innato, o sea, es algo que no sale solo por nuestro conocimiento del inglés y un poco por lo que suponemos. En la mayoría de los casos acertamos. If I want to negate a sentence, what I do is that I negate the first verb, that one in the box. For instance, I can say, I don't know, bueno, con can't stand ya lo tenemos negado de alguna forma, pero si quiero decir que yo no disfruto jugar al fútbol, something that is true, I could say something like I don't enjoy, y niego el primero, playing football. Nunca se va a negar ni ese que lleva el to ni el que lleva ing, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los tres siguientes puntos son clave, because I'm always going to use a verb with ing when it is placed as the subject of the sentence. Sí, hay un verbo que actúa como sujeto de la oración, no quiero decir que aparece al principio, porque suele aparecer al principio, pero si te lo encuentras en un texto, pues puede aparecer dentro de otras cosas. Suele hacerlo, ¿vale? Pero en este caso siempre va a ser el sujeto de una oración. Por ejemplo, smoking is bad for your health. In that case, smoking is the subject. Smoking sería el sujeto. Con lo cual, como es el sujeto, a pesar de que en español diga fumar, nunca va a ser to smoke is bad for your health, but rather smoking, ¿vale? Entonces, como cuando el verbo actúe como sujeto de la oración, siempre ing, ¿vale? Dancing is my favorite hobby. Studying is what I hate the most, ¿vale? Siempre con ing. Después, siempre después de preposiciones, y alerta porque esto es súper común en EBAU, nos dan una preposición y un hueco y nos meten un verbo entre paréntesis. Nos empezamos a comer la cabeza porque pensamos que es un tiempo verbal de los que hemos estudiado y no, tan solo tengo que añadirle ing, ¿vale? Something like I've always dreamt of being famous. After of, since it's a preposition, I insert the verb with ing. Esto equivaldría al complemento de régimen en español. Te enamoras de alguien y ese de es obligatorio para el verbo. Por eso dreamt includes of as a compulsory preposition. And after that, okay, perhaps this is something that we can include into as well. We're going to use the gerund after be used to something or get used to something. Estar acostumbrado o acostumbrarse a algo. Os lo podéis aprender como un paso aparte o como una parte dentro del 2, ya que to pues no deja de ser una preposición y por tanto después de esa preposición siempre el verbo con ing. I mentioned verbs plus preposition. This is key in EBAU. Esto es crucial en la EBAU. Tenéis que sobrevivir de esta forma. Podéis ver aquí un montón de verbos y la preposición que llevan. De la misma manera que he comentado antes, podéis o estudiaros todo esto de memoria o practicar. Para ello, you can scan the QR code and it will take you to a website with a load of easy exercises. The only important exercises in this case are these ones that are called verbs plus preposition, and you can also at the same time practice with nouns plus preposition and adjectives plus preposition. ¿Vale? Y de esta manera iréis interiorizando qué preposición va con cada uno de los verbos. Podéis ver pues que algunas, yo que sé, apologize for, quizás salga un poco innato, pero hay otras que tenemos que ir aprendiendo, ¿vale? También en EBAU nos podrían poner ese hueco vacío y completar con la preposición, algo muy común. No se nos puede olvidar, y quiero mencionar, si os fijáis bien, que hay una leve excepción. Entonces, estamos hablando de que siempre después de una preposición meto el verbo con ing, pero
Fijaos, porque tengo que estar muy alerta con verbos como look forward to, que es lo que pongo siempre al final del email, ese estoy deseando saber de ti, ok, I'm looking forward to hearing from you, o object to. These two, okay, even though they take to, a pesar de que tengan ese to, que tú dices, jolín, después de to va infinitivo, como vamos a ver a continuación. Pues no, en este caso serían dos excepciones. Cuidado por si nos las encontramos, porque después de cualquiera de ellas, a pesar de que tengan un to, y a mí me pega poner y eso el infinitivo, va a tener que ir el verbo con ing. So, be careful with those ones. Now, let's start working with infinitives. Remember, to plus the verb. Pero este to no es una preposición como el que ocurría en los dos verbos que he comentado, sino es simplemente sumas el verbo para crear un infinitivo. No actúa como preposición, sino como parte del verbo. For those of you wondering when to use infinitives, here's the summary. In this case, you can see as well at the beginning a kind of list or combination of verbs that force the following verb to take to plus the infinitive. Después de todos estos verbos que tenemos aquí, voy a tener que meter el infinitivo con to, ¿vale? ¿Por qué? Just because, as I said before. So they have nothing to do with the ones I presented before, ¿vale? They are just different, and after them, there must be an infinitive. If I want to negate it, as you can see above, I just need to place not before not. So before to, ¿vale? Not to, whatever, whatever. Bueno, el infinitivo, básicamente. Ahora, anteriormente los gerundios tenían una serie de características o momentos especiales donde aparecían, concretamente cuando actuaban como un sujeto o después de preposiciones. In this case, I'm going to use the infinitives after adjectives. Después de adjetivos, siempre. This topic is really easy, that's my adjective, to understand. Y por encima de todo, como aprendices del español, tenemos que tener muy en cuenta el punto número 2, ya que vamos a utilizar un infinitivo siempre y cuando yo quiera mostrar algo que implica esa oración subordinada de finalidad, de lo que voy a hacer. Si yo digo, por ejemplo, I go to the library to study, para estudiar, esa finalidad, nunca va a ser for study, como lo traduciríamos literalmente en español, tipo para es for, así que para estudiar, pues for study. Cuidado, ¿vale? Ahí tenéis otro ejemplo. I study hard for past exam. No tiene sentido, está mal, es incorrecto. Y es uno de los fallos más comunes que tenemos como hablantes del español, ¿vale? I study hard to pass the exam. Yo estudio para aprobar el examen. Cuidado, porque ese to pass es parte de una oración subordinada de finalidad. And it's only possible to do it with to, no for in this case. Now, this is the bad news because there are a lot of verbs that can take both gerund and infinitive. Now, let me further itemize what I was saying. I mentioned that there are some verbs that can take both gerund and infinitive. He mencionado que hay una serie de verbos, que son prácticamente los que tenéis encuadrados en todos los lados, que permiten llevar tanto gerundio como infinitivo. No obstante, I need to itemize it a little bit more. Tengo que desarrollarlo un poquito más. ¿Cómo? Pues vamos a ver que hay una serie de esos verbos que present no change in meaning, es decir, que da igual si yo lo introduzco con gerundio o con infinitivo, que el significado de la oración va a ser el mismo, es decir, con todos esos verbos del primer recuadro que os podéis encontrar que están muy relacionados with likes and dislikes, things like hate, love, prefer, and so on and so forth, no matter if I use gerund or infinitive, the meaning of the sentence is going to be exactly the same. It's the same to say I love playing tennis than I love to play tennis. Es lo mismo. Yo amo jugar al tenis. Exactamente igual, ¿vale? Sin embargo, los verbos que tenemos en el otro recuadro, un número de verbos un poco más reducido, ¿vale? Concretamente son solamente los que tenéis ahí, van a presentar un cambio en el significado, ¿vale? No es lo mismo decir I stopped smoking que I stopped to smoke. En uno de los dos casos queda claro que yo he abandonado el tabaco, ya no fumo más, ¿vale? Sin embargo, en el otro, pues implica una cosa distinta. Se me ha olvidado mencionar que en ese punto donde tenéis la alarma, siempre y cuando yo tenga uno de esos verbos y vaya procedido, es decir, después tenga un objeto, un pronombre, ¿vale? Personal, solamente tengo una posibilidad, que es hacerlo con to. Eso es algo que no sale solo. Si yo te digo algo tipo I told you
to do this, nunca va a ser I told you doing, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una serie de verbos que por sus características en su construcción, pues bloquean uno u otro, ¿vale? Volviendo a ese grupo de verbos que tienen un cambio en el significado, lo podéis ver claramente. Y esto, mi recomendación, a pesar de que ahora vamos a ir trabajando con cada uno de ellos, vais a poder ver que es algo que nos sale solo y que más o menos lo entendemos. It's not the same to say I stopped smoking. I'm saying here that I stopped smoking. I gave it up, ¿vale? Abandoné el tabaco, lo dejé. Sin embargo, if I say something like I stopped to smoke, es como paré de hacer lo que estaba haciendo to go smoking, ¿vale? Para irme a fumar. Entonces, no es lo mismo. A pesar de que ambas sean correctas y sean gramaticales, no estoy diciendo lo mismo. We need to be very careful. Now, let us work with each of them. This is a first contact with all of the different verbs and some examples. Remember, forget, go on, regret, stop, and try. You can stop this slide and try to guess what is the distinction between using to an infinitive or the gerund after each of these verbs. Anyways, I'm just going to be working with each of them in depth in the following slide so that you can understand it better. You must have realized that there's no rule to understand when to use infinitive and when to use gerund. Yet, I've tried to find a similarity between some of the verbs, and that's why I've tried to group them into 3 different categories. In group 1, we're going to find forget, remember, and regret. They share something, and is when I use forget, remember, and regret plus an infinitive, there's something that hasn't happened yet. Estoy hablando de algo que todavía no ha ocurrido, ¿vale? Te estoy preparando para ese futuro, de alguna manera. On the other hand, if I use forget, remember, and regret plus the gerund, I'm talking about something that has already happened. Ya ha pasado de alguna forma. Si yo digo, por ejemplo, don't forget to lock the door, es no te olvides de cerrar la puerta. Todavía no la has cerrado. Simplemente te estoy avisando de que no se te olvide, ¿vale? On the other hand, if I say I had forgotten going to Paris until I saw the photos, I've already visited Paris. I've already gone to Paris. Ya había ido, pero me había olvidado, ¿vale? Lo mismo pasa con remember. Remember to save your work often just in case your computer crashes. Recuerda guardar tu trabajo frecuentemente por si se te rompe el ordenador. Todavía no se te ha roto. Todavía no has guardado el este. Es como recuerda hacerlo, ¿vale? If I say I remember meeting her once. I must have been about 5 years old. Recuerdo haberla conocido una vez, ¿vale? Ya lo he hecho. Eso se ha cumplido. Ya la he conocido. With regret to do, I can find, on the one hand, we regret to inform you that your application has been rejected. We reject to something is a way of introducing bad news, ¿vale? Te estoy preparando para ese futuro, te estoy dando esa mala noticia. Sin embargo, I regret spending so much money last night implica que tu dinero, chao chao, ¿vale? Porque ya lo has hecho, te arrepientes porque ya te lo gastaste. In group 2, I've decided to group together stop, quit, that are quite similar in terms of meaning, and go on. Just because of the duration of the action, okay? On the one hand, we can see how after stop, quit, and go on, when there is an infinitive, I'm talking about something that either you stop something to start another thing, or you start something and then you stop doing it, ¿ok? Es decir, hablaríamos de que hay una pausa entre medias de una acción y otra, de alguna manera, ¿vale? Ya sea parar y empezar otra o empezar y parar, ¿vale? De alguna forma. On the other hand, when I use stop, quit, and go on, there's a continuation, ¿ok? I've stopped doing it, he dejado de hacerlo y no vuelvo a empezar, o he empezado a hacerlo y no he parado. ¿Vale? Es decir, la duración es más larga, no hay pausas en este caso. Let me illustrate it. We've already worked with stop to and stop doing, ¿vale? We stop to have something to eat, es decir, he parado para empezar una cosa nueva, por eso esa flecha ahí ilustrada. On the other hand, we've stopped using plastic bag in supermarkets means that we've stopped doing it, ¿vale? He parado y sigo parando porque no he vuelto a empezar nada, ¿vale? With quit, it happens the same thing. After only 6 months in the job, she quit to start her own business. Dejó ese trabajo para empezar el suyo propio, ¿vale? Para empezar otra cosa.
On the other hand, tell him to quit laughing at me, okay? To stop doing it. Parar y sigues parando porque no has vuelto a empezar, okay? So you stop forever. Go on, or at least for a period of time, you know? Then with go on is the same, but in this case with something that has started, not that has finished. So she went on to become a successful sergeant means that she continued doing something. Empezó a hacer una cosa, paró y empezó a hacer otra, ¿vale? Es decir, hay esas pausas. Por el contrario, if I say she went on working until he was 9, ¿vale? En este caso, pues estaríamos hablando de que él, o sea, no paró de trabajar en ningún momento. He went on working, okay? So he started and he hasn't finished, as you can see. Last but not least, let me explain group 3. Here I decided to include try and mean, being try much more common than mean. When I say something like I tried to open the window, means that you made the attempt. Hiciste el intento, ¿vale? I tried to open the window. Hice el intento, ¿vale? Y lo probé. But if I use try doing, that means try plus the gerund, and I insert a sentence such as try logging off and logging on again. Okay, just like make it give it a go, give it a shot. Let's see what happens as a kind of experiment, okay? Por eso ese try como con puntos suspensivos, a ver qué pasa. En una has hecho el intento y en otro, bueno, a ver qué pasa, ¿vale? Todavía no ha habido un resultado de alguna forma. Lo mismo nos pasa con mean to y con mean doing. If I say something like, oh, I didn't mean to step on your toy, I did it, ¿vale? Ya lo hice, no quería pisarte, ¿vale? De alguna forma, pero lo he hecho. If I use mean plus the gerund means, pues esto va a implicar esto, ¿vale? This new order will mean working overtime. Pues trabajar en este nuevo pedido implicará trabajar horas extra, ¿ok? Todavía no han ocurrido esas horas extra, ¿vale? Pero, bueno, pues podrá ocurrir. So, somehow, when we talk about, in this case, try to and mean to, es un poco lo contrario al primer grupo, ya que son cosas que han ocurrido, sin embargo, ese try doing, mean doing con el gerundio todavía no han ocurrido. Es un poco a ver qué pasa, reflexionar sobre el futuro. In group 1, it was the other way around. And this is it. Tough explanation, I know it, but here you can see a fast review, a kind of summary of when to use gerund, when to use infinitive, and when we can find both possibilities as something permitted, let's say. Remember as well that in the description of this video you'll find a PDF with a full summary of these grammatical points. Time to practice. As I was mentioning at the beginning of the video, you need to trust your intuition, and after this explanation you're more than ready to face an exercise as this one. Forget about that to that appears between brackets because it's not going to guide you in any case. Remember that you have all the verbs underlined and you need to decide how to include the verb in bold, either with ing or with to plus infinitive. In this case, try to stop the recording, do it, and then we check it together. Supposing you've finished the exercise and you've trusted your intuition, let's check it. I can't stand waiting in queues, okay? After can't stand, you're going to introduce always ing. I wouldn't like to be in his shoes. Jim loves working in Thailand. You can say as well to work, as we learned. I hate doing the shopping on Saturday. This one as well sounds more natural, but it's also possible to do it with to do. Blast, I forgot to buy milk. Recordad, se me ha olvidado hacerlo, no lo he hecho, ¿ok? Si hubiese comprado leche, pues sería con ing. Recordad que este forget es ese que tiene doble significado. In the end, we decided to stay in. I need to find the information about Portugal. My parents like going for long walks at the weekend. Tony gave up smoking years ago y ya lo dejó. ¿Vale? Este gave up es un poco como stop smoking, lo mismo. I wanted to go and see Troy, but no one else was interested. Mr. Leith offered to take us to the airport. Claire refused
to help clean up after the party, I tried to persuade him to come, but it was no use. Do you mind not smoking? After don't mind is as well. That when everybody really enjoyed dancing, the cha-cha-cha, and Lionel admitted eating my chocolate mousse. As you can see, this is somehow making guesses. Al final de cuentas, pues bueno, todo esto es un poco 50-50. O pongo ing o pongo to. Siempre confiad en lo que os diga vuestra intuición y en lo que os suene mucho más natural. A pesar de que todo esto sea la explicación gramatical para que entendáis un poco más en detalle y que por lo menos os quedéis con un par de cositas, pues siempre acabamos confiando en lo que nos dice nuestra mente. And well, this is the end. After watching this video, you must be able to distinguish what about the verb and their requirements, those cases that force us to use either infinitive or gerund. You must as well be able to notice this distinction between those verbs that allow two possibilities, both the infinitive and the gerund. Remember, we were talking about verbs that present no change in their meaning, and these ones that we need to learn by heart that present the change in meaning. And all in all, as I was mentioning at the beginning and throughout the presentation, you must be able to trust your intuition, because in the majority of the cases, let's say 90% of the cases, you will always be right. As I always say, there's extra practice in the description of the video, and in case you still have some doubts, remember that I always be available via email. This said, have a lovely day and see you soon.